Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con una estructura propia de la lengua inglesa, pero que también la encontramos presente en el castellano, que es la de los verbos modales. Los verbos modales son verbos que yo utilizo para acompañar a los verbos principales. Es decir, estos verbos no completan un significado por sí solos, sino que se los conoce también como verbos auxiliares, en el sentido de que acompañan y proveen un significado extra al verbo principal. Estos verbos, si ustedes observan, acá tenemos los más usados, se parecen en su conformación a los verbos auxiliares, como les dije, y los más frecuentes son can, su pasado could, may and might, must, should, y también hay uno que es un verbo especial que se llama semimodal, que es el verbo have to, que también es frecuente que lo encontremos. Veamos qué aportan cada uno. Estos verbos se utilizan en combinación, como les dije, con otros verbos y expresan diferentes grados de posibilidad, permiso, necesidad, obligación, en relación a ese verbo principal. ¿Cómo los usamos? Siempre el verbo modal aparece acompañando al verbo principal y su posición es previa al verbo principal. Se ubica entre el sujeto y el verbo principal. Por ejemplo, Mary could play the piano. Mary podía tocar el piano. ¿Ven? Este verbo acompaña al verbo play, que es el verbo principal. Los verbos modales tienen algunas particularidades y es que más allá de la persona con la que se utilicen, siempre permanecen iguales. Los modales, no el caso del semimodal, como les dije al principio. Además, estos verbos modales pueden transformarse en negativos simplemente adicionándoles la partícula negativa not. Entonces, el verbo modal can indica posibilidad o habilidad. Si yo quiero decir yo puedo, voy a utilizar esta estructura. I can play the piano, for example. Y si yo quisiese decir yo no puedo, voy a utilizar el not. I cannot play the piano. Como ven, lo mismo sucede con todos los verbos modales. Es decir, que esta regla de formación de negativas es aplicable a todos los verbos modales. Los verbos modales se pueden clasificar por su función, es decir, por el sentido que tienen. Por ejemplo, can es el que en general usamos para hablar de habilidad, de posibilidad. Por ejemplo, it can rain, puede que llueva. Sería algo así como decir, it is possible, es posible que llueva. Pero también lo puedo usar, por ejemplo, para pedir permiso. Can I open the window? Y en ese caso, can lo utilizo como un verbo modal que me permite pedir permiso. Could es el pasado del verbo can y lo usamos para expresar habilidad en el pasado. Por ejemplo, I could rollerblade when I was younger. Yo podía andar en patines cuando era más joven. También lo puedo usar para pedir permiso y para expresar posibilidad. Y también polite request es un pedido amable. Como ven, can y could tienen usos muy similares. Must es el verbo que utilizamos para indicar obligación. Si lo uso en negativo, va a indicar prohibición. Por ejemplo, I must wear a uniform to work in that company. Yo debo usar un uniforme para trabajar en esa compañía. Pero, por ejemplo, también podría decir I mustn't smoke in class. Y eso, la traducción sería está prohibido fumar en clase. Should es el verbo modal que usamos para aconsejar, dar una recomendación. Por ejemplo, you should stop smoking. You should eat more fruit. En esos casos, estoy dando mi recomendación o mi consejo. May o might, ambos se usan para expresar posibilidad. Quizás no sean tan frecuentes como los anteriores, pero en el lenguaje académico es posible que los encuentre. The price of petrol might rise. Es posible, hay una posibilidad de que suba.